Buenas tardes a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda formación, a esta segunda sesión del curso de formación organizado por la Oficina de SEO España, que se llama Misión X. En esta formación pretendemos acompañaros a vosotros, profesores y profesoras, para que podáis participar junto a vuestro alumnado en el proyecto Misión X. Os recuerdo que SERO es el acrónimo de Oficina de Recursos, Oficina Europea de Recursos Educativos Espaciales. Es un proyecto de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, que se coordena en nuestro país desde el Parque de las Ciencias y trabajamos en colaboración con las consejerías de educación de la mayoría de las comunidades autónomas de España. Bien, un par de notas de organización importantes. Os adjunto. Aquí, espera que hay dos personas que perfecto. Os voy a adjuntar en el chat dos enlaces que son importantes. El primero es para registraros, ¿vale? Cuando terminen las tres formaciones, la de la semana pasada, esta y la que tenemos el martes de la semana que viene, a la gente que haya venido a las tres formaciones, os daremos un certificado de participación. ¿Vale? Y por otro lado, os copio el enlace de nuestro canal de YouTube. Ahí haremos una lista de reproducción en la cual colgaremos las tres formaciones de las que consta esta formación de Misión X. Eh, pues sin más, sin prisa y sin pausa, la semana pasada tuvimos la primera sesión de esta formación de Misión X que se llamaba STEAM 60. Las formaciones STEAM 60 que hacemos desde cero básicamente intentan resumir los desafíos, los proyectos escolares en una hora, explicaros las bases, las fechas importantes, todo lo que tenéis que saber para poder participar en el desafío. Y esta formación de Misión X básicamente tiene dos sesiones un poquito más largas de una horilla y media, un par de horas, ¿vale? La primera de ellas tiene lugar hoy y se llama Alimentarse como astronautas. Y el objetivo es concienciar al alumnado de la importancia de alimentarse bien para poder llegar a convertirnos en astronautas. Contamos con el privilegio de tener a una docente de lujo, la tenéis ahí en la pantalla ya, su nombre es María Patricia Pérez López, es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y doctora en Nutrición Humana por la Universidad de Granada. Está especializada en fisiología humana y su experiencia investigadora ha dado lugar a 10 publicaciones en revistas, un libro, 2 capítulos de libro y 4 participaciones en congresos. Además de ello, ha participado en 5 proyectos de I+D y en 6 contratos de I+D con el grupo de investigación PAID. Fue profesora, fue profesora contratada en formación desde 2011 a 2013 en el Departamento de Fisiología Humana de la Universidad de Granada y desde el año 2016 es profesora funcionaria de carrera de Biología y Geología en el Instituto de Educación Secundaria Antonio de Mendoza en Alcalá la Real, en Jaén. Además de todo ello, por si fuera poco, en la actualidad forma parte del grupo de investigación TIC 268, Neuroengineering and Wireless Technologies, NewTech. ¿Lo he dicho bien, Patricia? Perfecto. Perfecto. Pues si queréis, comenzamos ahora directamente la charla, la sesión de formación. Os dejo en manos de Patricia. Patricia, yo como siempre me quedo aquí pendiente del chat. En caso de que la gente tenga preguntas, las podéis escribir en todo momento por el chat y cuando yo vea que es momento de hacerlas, las hago. Y de todas formas, si no me equivoco, Patricia, al final de la sesión tendremos un 15-20 minutillos de preguntas y respuestas, ¿correcto? Sí, así es. Tendremos un ratillo para charlar acerca de lo que hayamos aprendido. Perfecto, pues nada, tienes toda nuestra atención y buena formación. Pues perfecto. Pues muchas gracias por la presentación, Manuel, y muchas gracias a todos y a todas por querer formar parte de esta tarde aquí conmigo. Voy a empezar a compartir pantalla, entonces voy a dejar de veros y no voy a ver el chat. Si necesitáis interrumpirme en cualquier momento, yo estaré encantada de atenderos. Bueno, pues como ha dicho Manuel, en esta formación vamos a tratar de aprender muchas cosas acerca de la nutrición de los astronautas y ponerlas en contexto para poder participar en la formación, en el desafío de Misión X.
Manuel ya me ha presentado, yo ya no me voy a repetir. eh, Simplemente pues deciros que mi experiencia quizá pues investigadora unida a mi experiencia ahora como docente, pues me ha traído hasta aquí como formadora en calidad de especialista en fisiología y nutrición humana. ¿Qué vamos a hacer en esta hora y media, 2 horas que vamos a estar juntos esta tarde? Mi intención es que aprendamos muchas cosas, obviamente. En primer lugar, recordaré brevemente qué es Misión X y cómo participar en este desafío cero, por si hay alguien que no pudiera estar en la sesión anterior. Y luego, pues ya nos meteremos un poco en faena. Hablaremos de los riesgos para la salud que tienen los viajes espaciales y situaremos a la nutrición pues como una de las principales estrategias para mitigar esos posibles efectos perjudiciales. Para finalizar, pues plantearemos actividades y experimentos basados pues en esos contenidos con los que poner en marcha nuestro desafío con el alumnado, y aquí pues yo voy a tratar de dar algunas claves, algunas estrategias para poder adaptar actividades a primaria y a secundaria. Y bueno, pues por último ese ratito para conversar y para resolver las dudas, las preguntas y por supuesto pues para atender a vuestras sugerencias. Y sin más, pues nada, empezamos. ¿Qué es Misión X? Misión X, ya sabéis, Manuel ya la ha presentado, es uno de los 5 desafíos de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, em, que forman parte del proyecto educativo propuesto por la Oficina Europea de Recursos Educativos Especiales, la ESERO. En Misión X se reta a los estudiantes a entrenarse como astronautas y con ello pues tratan de promover hábitos saludables que incluyen ejercicio físico y nutrición. Nosotros en esta sesión pues nos vamos a centrar en la nutrición. Con los retos, las actividades que van haciendo los astronautas, conforme las vamos registrando en la web, se van consiguiendo pasos y sumando esos pasos, pues los estudiantes consiguen llegar hasta la Luna. Aunque se pueden registrar equipos de todas las edades, incluso hasta 19 años, es cierto que la mayoría de las actividades que ya hay propuestas en la web están comprendidas para edades de entre 8 y 12 años, ¿vale? Pero, como digo, en esta sesión vamos a tratar de ver cómo las podemos adaptar a todos los grupos, a todos los niveles y a todas las motivaciones de nuestro alumnado. Básicamente ese es mi objetivo. Pues primero dar una formación para dar contenido y herramientas y luego pues ayudaros a adaptar esas actividades a vuestros grupos o incluso diseñarlas vuestras propias. Podemos comprobar que entre los motivos para participar en Misión X está aprender más sobre nutrición y salud, ¿vale? El título de nuestra formación de hoy. Pero también podríamos relacionar nuestras actividades pues con aprender más sobre el espacio, usar a los astronautas como modelos a seguir o incluso participar en proyectos internacionales. Como digo, el reto final es que Luna y Leo, pues estos dos personajes, completen los 384.400 kilómetros que hay hasta la Luna, dando paso, una vez que vamos sumando minutos de actividad en el registro de la web. Hay una fórmula que transforma pues, nuestro grupo de alumnos, el número que tengamos por alumno, por un factor de actividad que está fijado en 4.000 pasos, pues eso lo transforma en los pasos totales que va a tener nuestra actividad. Si nuestra actividad ha tenido 1 hora y media, pues lo multiplicaremos por 3. Bueno, y con eso, pues, dando muchos pasitos, llegaremos hasta la Luna. Eh, una vez que tengamos las actividades hechas, veremos al final de la sesión cómo registrarlas, pero simplemente ya introduciros que hay un apartado en el que podemos incluir nuestras propias actividades como otra actividad científica no listada, ¿vale? Y de todas esas actividades diferenciaremos cuáles son actividades más físicas de las que se encargará mi compañera María Jesús en la sesión de la semana que viene. Y pues yo me voy a encargar de las actividades dirigidas a la salud y la nutrición de los astronautas. Dicho esto, empezamos ya sí directamente con la formación. Lo primero que creo que es importante es situar a los astronautas en este contexto, ¿vale? Un astronauta es cualquier persona que viaja al espacio. Para viajar al espacio, obviamente, pues se debe de estar bien preparado, porque es verdad que los viajes espaciales son pues una experiencia emocionante dentro de la exploración humana, pero también plantea grandes riesgos, grandes desafíos para la salud del astronauta y debemos de conocerlo. Desde que en 2021 se abrió la puerta a los astronautas civiles y ya que parece que cada vez va a ser más accesible salir de la atmósfera, ¿vale? Pues es importante que tengamos una formación básica, pues
de cómo o qué factores influyen sobre la salud de los astronautas, tanto física como cognitiva, y cómo podemos nosotros ayudar a nuestra salud a través de la nutrición. En la imagen, pues tenemos los tres españoles que hasta el momento han visitado el espacio: Pedro Duque, Miguel López Alegría y Jesús Calleja. En general, la salud del astronauta está afectada por la microgravedad, por la exposición a la radiación cósmica y también por el confinamiento prolongado a los que los astronautas pues, se ven sujetos, sobre todo en viajes espaciales de larga duración. Pero bueno, a estos factores más principales pues, se les añaden otros, como pueden ser los cambios de presión a los que se someten o los cambios en la composición del aire que respiran los propios astronautas. Comprender todos estos efectos pienso que es esencial para poder desarrollar luego estrategias más efectivas para mitigar esos efectos perjudiciales, poniendo a la nutrición como el papel central. Las investigaciones sobre la salud de los astronautas y en el espacio no son nuevas. Comenzaron pues, con las primeras misiones espaciales humanas ya por la década de los 60. Ya los astronautas del Apolo llevaban biosensores que controlaban su corazón, controlaban sus pulmones y también pues, se sometían a exhaustivos exámenes físicos antes y después de su vuelo espacial. De hecho, los primeros marcapasos que se utilizaban en cirugía y medicina estaban basados en esos que se diseñaron para los astronautas. En las últimas décadas y gracias al desarrollo de la tecnología, la Estación Espacial Internacional se ha convertido pues, en un auténtico laboratorio biológico en órbita, que nos da pues, muchísima información. También se hacen experimentos y uno de los experimentos que más información directa reveló fue uno que se hizo con dos gemelos idénticos, Scott y Mark Kelly. Scott Kelly pasó en 2016 casi un año en la Estación Espacial Internacional y a su vuelta pues se compararon un montón de valores, de variables con las de su hermano gemelo y se obtuvieron pues muchísimas conclusiones acerca de cómo había, digamos, cómo se había adaptado su organismo a esa estancia en el espacio. Entre las muchas conclusiones a las que se llegaron del estudio, por ejemplo, se pudo comprobar que se había afectado aproximadamente un 7% de su ADN, especialmente aquellos genes que estaban implicados en el funcionamiento del sistema inmunitario, las vías de reparación del ADN o en el crecimiento óseo, que veremos como uno de los problemas principales a los que se enfrentan los astronautas en el espacio. Sobre todos los riesgos que tenemos registrados hasta el momento, vamos a hablar a lo largo de esta primera parte de la charla, ¿vale? Recordaros simplemente, pues eso, que los principales factores que afectan al organismo en el espacio son la microgravedad, la exposición a la radiación cósmica y los desafíos psicológicos que plantea, pues, el aislamiento, las situaciones de estrés, de peligro a las que los astronautas, pues, se someten durante sus exploraciones espaciales. Vamos a ver ya un poquito más en detalle esas afectaciones sobre el sistema, sobre los sistemas y aparatos del organismo. Y en primer lugar nos vamos a referir a los efectos sobre el sistema musculoesquelético. Quizás son los más evidentes. Se conoce que en condiciones de microgravedad, pues hay una falta de carga mecánica sobre los huesos, sobre los músculos, sobre todo en los miembros inferiores del cuerpo. Y eso da lugar a una disminución de la densidad ósea y una pérdida de la masa muscular, lo que se conoce como atrofia muscular. Los estudios han demostrado que los astronautas pierden en torno al 1 o 2% de masa ósea por mes, sobre todo en esas actividades inferiores, y hasta un 20% de masa muscular en misiones que duran un par de semanas. Como esta masa ósea se pierde sobre todo en los músculos esqueléticos de las piernas, del abdomen, de la espalda y en los huesos también de los miembros inferiores, tiene efectos directos pues, sobre el mantenimiento de la postura corporal y sobre la locomoción una vez que estos astronautas vuelven a la Tierra. Otro efecto sobre el sistema esquelético es que los astronautas crecen en sus viajes espaciales. Crecen no literalmente, pero sí hay un alargamiento de su columna de hasta 8 centímetros, porque la falta de gravedad hace que las vértebras, los discos intervertebrales que separan las vértebras, se separen un poco y entonces pues se elonga y se rectifica la columna aproximadamente hasta 8 centímetros y esto pues se ha descrito que genera dolor en la espalda y algunas pues molestias que desaparecen una vez que los astronautas han vuelto a la Tierra, pero que este
esta ganancia de altura pues debe de ser tenida en cuenta, por ejemplo, a la hora de diseñar los trajes espaciales. Otro de los sistemas más afectados es el sistema cardiovascular. Claro, en la Tierra el corazón trabaja en contra de la gravedad, bombea la sangre en contra de la gravedad y digamos que tiene un tono muscular para favorecer esa circulación sanguínea a lo largo de todo el cuerpo. Pero en el espacio la microgravedad hace que la distribución de los fluidos cambie. De hecho, eh, los fluidos corporales se acumulan en la parte superior del cuerpo, principalmente pues en la cabeza. Fijaos cómo se ha documentado el aumento de este líquido en la parte superior del cuerpo, pues con estas fotografías de astronautas reales. Esta redistribución de los fluidos corporales tiene consecuencias directas sobre nuestro sistema cardiovascular. Por ejemplo, se sabe que disminuye el volumen sanguíneo total y esto afecta a que haya cambio en la estructura del corazón. Se ha visto que el corazón sufre una ligera atrofia, se redondea el ventrículo izquierdo y esto puede dar lugar a arritmia, ¿vale? A cambios en los latidos del corazón. Otra de las consecuencias directas es que hay un aumento de la presencia de anemia y hay una disminución de la presión arterial, sobre todo de la presión diastólica, y pues esto puede dar lugar a un aumento de síncope y mareo, sobre todo al regresar a la gravedad terrestre. Por otra parte, la radiación cósmica también tiene efectos directos sobre el sistema cardiovascular porque se sabe que acelera el envejecimiento vascular, es decir, endurece las paredes vasculares, las paredes de los vasos sanguíneos, y esto aumenta el riesgo de padecer arteriosclerosis em, y con el consecuente aumento del riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares. La microgravedad también afecta directamente al sistema inmunitario. Hemos hablado antes que se habían visto cómo se veían directamente afectados los genes que controlan el sistema inmunitario, pero es que además se sabe que la microgravedad altera los glóbulos blancos, principalmente linfocitos y monocitos, que son de nuestras defensas, digamos, más especializadas en protegernos. Y esto da lugar a que los astronautas sean más propensos a desarrollar infecciones en el espacio. Se sabe, por ejemplo, que los astronautas del Apolo 7 sufrieron resfriado durante su misión y que muchos de los astronautas que pasan largos periodos de tiempo en la Estación Espacial Internacional presentan erupciones cutáneas e infecciones respiratorias leves. Incluso se ha visto que los viajes espaciales pueden reactivar virus latentes, virus que las personas a veces tienen. Los virus ya sabéis que cuando los pasamos una vez se quedan en nuestro organismo, pues por ejemplo el herpes simple o el citomegalovirus se reactiva pues, en estos viajes espaciales de larga duración debido a eso, a la falta, digamos, de trabajo de nuestro sistema inmunitario. En cuanto a las alteraciones digestivas que también se han descrito, la mayoría también son debidas a la falta de gravedad. Por ejemplo, la redistribución de los fluidos hacia la parte superior del cuerpo pues, hace que aumente la presión en el estómago y esto unido a que el esfínter esofágico, el cardia, que separa el esófago y el estómago, se relaja, pues da lugar a la aparición del reflujo gastroesofágico. Además, la motilidad intestinal se enlentece y eso pues tiene efectos sobre pues, el estreñimiento, que suele ir acompañado de gases y distensión abdominal, ya que los alimentos además que se consumen principalmente en el espacio, que son los alimentos liofilizados, pues suelen favorecer la fermentación intestinal. Por otra parte, ya acabamos de ver que los astronautas pues tienen más riesgo de padecer infecciones. Para eso es necesario que convivan en un ambiente lo más higiénico, lo más aséptico posible. Esto también tiene efectos sobre el sistema digestivo, aunque parezca que no. Y es que nuestro sistema digestivo depende en gran medida de nuestra microbiota intestinal. Y la microbiota intestinal depende del contacto que tenemos nosotros con los microbios que nos rodean. Si vivimos en un ambiente de esterilidad, nuestra microbiota intestinal pues, se verá disminuida en cantidad y también en diversidad. Y nuestra microbiota la necesitamos, entre otras cosas, para tener una correcta digestión y una absorción de nutrientes y para producir algunos nutrientes esenciales, pues como la vitamina K.
Y no son las únicas alteraciones que se han descrito sobre la salud de los astronautas, por desgracia, durante o después de los viajes espaciales, sino que también se han registrado, por ejemplo, problemas de visión, ya que al aumentar la presión en los ojos debido al desplazamiento de los fluidos corporales, pues parece que hay afectaciones en la misión y también hay un aumento de sufrir otros problemas relacionados con la vista, como las cataratas, por ejemplo. También hay un aumento del riesgo de padecer cálculos renales, por un lado debido a la deshidratación y por otro porque aumenta la excreción de calcio de los huesos. Se pierde calcio en los huesos debido a la microgravedad y este calcio se excreta a través de los riñones. Hay un aumento de la concentración del dióxido de carbono en sangre, o lo que se conoce como hipercapnia, porque también la concentración de dióxido de carbono en el aire que respiran los astronautas dentro de la estación espacial es mayor. Hay descrito infinidad de casos de problemas del sueño debido a la alteración de los ritmos circadianos y esto pues se puede entender muy bien si os digo que un astronauta puede llegar a ver amanecer hasta 16 veces en un día, puesto que la estación espacial orbita la Tierra cada 90 minutos, ¿vale? Ya sabéis que nosotros necesitamos la luz y la oscuridad para nuestros ritmos circadianos, para fabricar la melatonina y el cortisol. Y pues si no tenemos esos ritmos circadianos controlados, las alteraciones del sueño, la higiene del sueño se ve afectada y esto pues también le afecta a la concentración, al rendimiento, incluso al humor de nuestros astronautas. Y hay un aumento en el riesgo de padecer distintos tipos de cáncer, porque acabamos de ver primero que nuestro sistema inmunitario está debilitado y el sistema inmunitario nos protege de las células que se comienzan a volver cancerosas, pero es que además la radiación cósmica incide directamente sobre el ADN, aumentando mucho la tasa de mutación, ¿vale? Hay una equivalencia, más o menos, un astronauta que pasa 6 meses en el espacio está expuesto al equivalente a unas 1000 radiografías de tórax, ¿vale? Para que entendáis un poco cómo aumenta este riesgo de padecer cáncer. Es cierto que em, los trajes espaciales, las naves, la estación espacial está completamente preparada para proteger de esta radiación cósmica, pero no podemos obviar sus efectos sobre la salud también de los astronautas. Y por último, pues vamos también a comentar que a nivel del sistema nervioso también se han documentado algunos cambios que pueden producir problemas, porque como hemos dicho, hay un aumento de la presión de los líquidos en la cabeza, hay un aumento del líquido cefalorraquídeo y el aumento del líquido cefalorraquídeo presiona el cerebro y se ha descrito unas deformaciones en el cerebro que a priori parece que no tienen ninguna mayor consecuencia porque son reversibles, pero que deben de ser tenidas en consideración. También se sabe que hay problemas con la coordinación y con el equilibrio porque el sistema vestibular, con las transiciones entre campos de gravedad se afecta y pues los astronautas parece que durante el viaje espacial y a la vuelta del viaje pues pueden sufrir mareos, pueden sufrir desorientación, incluso problemas con la coordinación cabeza-ojo o mano-ojo. Por otra parte, los vuelos espaciales, sobre todo los viajes de larga duración, pues están rodeados por multitud de factores que ponen a prueba la fuerza mental y la resiliencia de los astronautas. Fatiga, falta de sueño, monotonía, aislamiento, preocupaciones, imprevistos. ¿Vale? He querido documentar esta última parte de aspectos o trastornos psicológicos que pueden afectar a los astronautas y a su moral con la foto de Buzz Gilmore y Suni Williams, que seguramente habéis oído hablar de ellos en estos días, porque son dos astronautas que iniciaron un vuelo espacial el 5 de junio de 2024 a bordo de una nave experimental. Iban a pasar 8 días en la Estación Espacial Internacional, pero por unas complicaciones técnicas su nave no pudo regresar y han estado 285 días esperando ser rescatados en la Estación Internacional Espacial. Afortunadamente, el pasado 19 de marzo pudieron regresar sanos, suponemos que sanos y a salvo a la Tierra, pero
muy probablemente hayan experimentado algunos de los cambios en el organismo de los que acabamos de describir y probablemente, pues, con su experiencia podamos aportar incluso más información a todos estos efectos que tienen los viajes espaciales sobre la salud física y creo que sobre todo en este caso sobre la salud mental. Una vez dicho todo esto, y si no tenéis ninguna duda o ninguna aclaración que queráis que hagamos, Patricia, hay una pregunta, pero es a nivel de equipos, de participación en el desafío. Entonces, como se sale un poquito, no sé si dejarla para el final. vale, yo quería volver a retomar lo de los equipos al final cuando hablemos de las Genial. actividades, pero si la persona tiene a lo mejor prisa porque se tenga que ir o algo, pues la resolvemos, no hay ningún problema. Sí. Bueno, mira, pregunta, ¿hay un número máximo de alumnos por equipo? Yo he inscrito a dos grupos de sexto de primaria en un mismo equipo, 52 alumnos, con la idea de hacer las actividades con todos ellos. Hasta donde yo sé, no hay un número máximo, pero sí se recomienda que los grupos sean entre 20 y 30. Si tienes un grupo grande, 52, yo quizá haría dos equipos y registraría las actividades, aunque sea la misma actividad en los dos equipos, por dos equipos. Iría sumando pasos igual, pero bueno, luego es verdad que hay una especie de ranking mundial y se van viendo los equipos que hay por países y pues eh, que haya más de un equipo también, además en un centro, luego los equipos están como señalados en un mapa, pues si hay más de un equipo en un centro, pues eso también pues le da un poco más, ¿no? Más de empaque, más de prestigio a la misión. No sé si me equivoco, Manuel, o tú. Lo has explicado muy bien. O sea, Vale, es un desafío muy libre, la respuesta está muy bien. vale. Pues continúo entonces, si os Perdona, parece. sí, sí. Luego, Amparo, si te parece, como es un tema que se sale un poquito del tema que estamos hablando, lo hablamos al final, ¿vale? Genial, gracias, Amparo. Em, pues nada, pues la segunda parte de esta charla, de esta formación, yo la quería enfocar a eso, a cómo la nutrición es una herramienta fabulosa para tratar de mitigar los posibles efectos que vayan a sufrir en su salud los astronautas cuando viajan al espacio o cómo también compensar esos efectos una vez que están en la misión espacial. Para nadie es desconocido que una alimentación equilibrada es clave para el mantenimiento de la salud, ya sea aquí en la Tierra o en el espacio. Eso las agencias espaciales también lo saben y cada vez se toman más en serio que el éxito de una misión comienza con una buena nutrición. El problema es que las dietas espaciales no solo tienen que cubrir las necesidades energéticas y nutricionales de los astronautas, además de manera específica para cada astronauta, sino que se enfrentan a otras dificultades, a otros retos que también el diseño de estas dietas tienen que solventar. Por ejemplo, pues se pueden diseñar las dietas de manera que sea una prevención o incluso un tratamiento de estas alteraciones sobre la salud de las que acabamos de hablar. Además, las dietas deben de ser lo más saludables y también lo más sabrosas y apetecibles posible. Em, Imaginaos pasar 10 o 12 meses alimentándonos de alimentos insípidos, semilíquidos, liofilizados. Eso mira la moral de cualquiera. ¿Vale? Y por último, y no menos importante, los alimentos que componen estas dietas tienen que ser transportados y tienen que ser almacenados hasta allí y en el menor espacio, menor peso posible. Y además tratando de conservar su calidad nutricional y su seguridad microbiológica. Además, tienen que poder ser cocinados y consumidos, pues generando la menor cantidad de basura posible, porque hablaremos cómo la generación de residuos también es un problema para los astronautas en el espacio. Como digo, todo esto se tiene cada vez más en cuenta a través de proyectos específicos que llevan a cabo las agencias espaciales. De ahí que los menús espaciales pues sean cada vez más parecidos organolépticamente a los menús que nosotros podemos tomar aquí en la Tierra con alimentos que nos hagan o que les hagan disfrutar de esa comida, porque al final se sabe que un astronauta que come y disfruta comiendo es un astronauta sano y es un astronauta feliz. ¿Vale? Como digo, se tratan de incluir alimentos lo más similares a los que compondrían una dieta aquí en el espacio y se hace mucho hincapié en las frutas y verduras frescas. Algunas se transportan, incluso hay otras que están empezando a
cultivar en sus propios huertos espaciales, de los que también hablaremos a lo largo de esta sesión. Y bueno, a modo de anécdota, porque cuando estaba buscando información me pareció que merecía la pena destacarlo. Incluso los astronautas a veces hacen sus pequeñas recetas o han horneado galletas en el espacio. No ha sido fácil, han tardado muchísimo tiempo en hornear esas galletas, pero en palabras de los propios astronautas dijeron que solo por sentir el olor a hogar había merecido la pena. Para que veáis hasta qué punto es importante que la dieta de los astronautas, además de ser saludable y equilibrada, sea apetecible, le haga sentir bien, ¿vale? Y eso teniendo en cuenta que el olor y el sabor no se percibe de la misma manera en el espacio, porque esta redistribución de los fluidos de las que ya venimos hablando hace que aumente la presión en la cabeza y esta presión en la cabeza distorsiona un poco el sentido del gusto y del olfato. Hasta eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar sus menús. Bueno, pues centrándonos un poquito en estas características que tienen que tener los menús y las dietas espaciales. em, Como digo, el primer objetivo obviamente es cubrir los requerimientos nutricionales y energéticos de estos astronautas, que son ligeramente diferentes a las que esa misma persona tendría en la Tierra, porque obviamente las exigencias físicas y psicológicas del viaje, del trabajo espacial, son diferentes. Poniendo como ejemplo un astronauta varón de 40 años y 70 kilos de peso, sabemos que su consumo diario, es decir, sus necesidades energéticas, aumentan aproximadamente un 25-30% en el espacio con respecto a la Tierra. Si en el espacio ese varón tendría que estar consumiendo en torno a 2.100-2.200 kilocalorías, perdón, en la Tierra entre 2.000 y 2.200 kilocalorías, en el espacio puede llegar a necesitar hasta 3.000 kilocalorías que hay que proporcionarle con los alimentos que componen esos nutrientes, esas dietas y esos menús. También aumentan los requerimientos de lípidos, de proteínas, de hidratos de carbono, ¿vale? Los tenéis ahí descritos. También el agua es mucho más necesario en el espacio que en la Tierra. Hasta 1 litro más de agua al día hay que consumir en el espacio para compensar la deshidratación, la pérdida de masa ósea, masa muscular, los problemas renales. ¿De acuerdo? Y en cuanto a los micronutrientes, también hay algunos que tienen que ser tenidos en cuenta en el diseño de las dietas y de los menús, pues porque son esenciales para compensar las pérdidas que sufren en el espacio. Por ejemplo, el calcio y la vitamina D, que sabemos que son necesarios para compensar la pérdida de masa ósea. Los ácidos grasos tipo omega 3, que sabemos que ayudan a reducir la inflamación, son protectores de las células y del ADN y además también ayudan a mitigar la pérdida de calcio en los huesos. Los antioxidantes, como pueden ser las vitaminas C, la vitamina A, la vitamina E, o incluso las coenzimas Q10, que son unos excelentes protectores frente al estrés oxidativo que se genera en el espacio debido a esa radiación, o el hierro, que es necesario para el transporte de oxígeno para evitar la anemia, pero con el que tenemos que tener un cuidado especial porque el exceso de hierro en el espacio puede ser perjudicial ya que la radiación lo convierte en un metal pesado y puede dar lugar dar lugar a problemas a nivel gastrointestinal. Lo que he hecho a continuación, y espero que os sirva de ayuda y que no sea demasiado denso, es específicamente describir qué nutrientes y qué alimentos necesitamos para los principales problemas de los que os he hablado hace un momento sobre la salud, ¿vale? Esto con la idea de que lo tengáis registrado para si queréis hacer alguna actividad con vuestro alumnado, pues para diseñar dietas o menús específicos, por ejemplo, para una enfermedad, un problema concreto, pues aquí podéis venir y vais a encontrar toda la información. ¿Vale? Empezando, por ejemplo, con la prevención de la pérdida de la masa ósea y de la masa muscular, pues es necesario aumentar esa ingesta de calcio para contrarrestar la pérdida que se produce en los huesos y la ingesta de vitamina D porque es necesario para la absorción de calcio en los huesos. También es importante tener una dieta rica en alimentos proteicos, ya que las proteínas favorecen la regeneración muscular y previenen la sarcopenia. La sarcopenia es la destrucción del músculo, la pérdida de proteína en el músculo. Y otro nutriente del que vamos a hablar mucho a lo largo de toda la presentación, que tenemos que tener en cuenta en las dietas, es el ácido graso omega 3. Tiene muchísimas propiedades, pero en cuanto a la salud esquelético-muscular, pues previene al hueso en la degradación, ¿vale? Aquí podéis ver, pues,
un listado de alimentos que pues, son especialmente ricos en esos nutrientes porque tengan mucha cantidad o porque esos nutrientes sean muy biodisponibles. La biodisponibilidad de un nutriente, digamos que es la facilidad que tiene de ser absorbido y luego utilizado por nuestro organismo, ¿vale? En cuanto a los problemas cardiovasculares que hemos descrito, pues obviamente para tratar la anemia necesitamos un buen aporte de hierro, de ácido fólico y de vitamina B12, que contribuyen a la síntesis de hemoglobina y al transporte de oxígeno en los glóbulos rojos de la sangre. También la vitamina C es importante que esté presente en las dietas en función del tipo de hierro que estemos suministrando, y lo veremos después con una práctica que os sugiero para hacer con el alumnado para ver la diferencia entre los distintos tipos de hierro, el que se absorbe mejor o no hemo y el que se absorbe mejor o hemo con respecto al que se absorbe no tan bien, que es el hemo, y cómo la vitamina C favorece la absorción de hierro. La hipotensión, esa falta de tensión, sobre todo diastólica, de la presión arterial baja, la reducción del volumen sanguíneo, la redistribución de los fluidos corporales, pues todo eso se va a tratar de compensar aumentando el aporte de líquidos, sobre todo agua, al día, ¿vale? Y también con una buena ingesta de potasio, porque previene de las arritmias que estaban asociadas pues, a esta redistribución de los fluidos. Y para mitigar los problemas sobre el envejecimiento y el endurecimiento de los vasos sanguíneos, pues es necesario un correcto aporte del ácido graso omega 3 y también de antioxidantes, pues como los mismos antioxidantes de los que hemos hablado antes, como la vitamina C, la vitamina E o el coenzima Q10. Aquí tenéis, perdón que se me había olvidado pasar la diapositiva, aquí tenéis la, el listado de ingredientes, digamos, más ricos en esos nutrientes. En cuanto al sistema inmunitario, importante proteger al sistema inmunitario en los viajes espaciales para prevenir infecciones o posibles infecciones. ¿Qué podemos hacer para proteger, para fortalecer el sistema inmunitario de los astronautas y el nuestro mismamente? Pues volvemos a mencionar antioxidantes, volvemos a mencionar eh, ácidos grasos tipo omega 3. Aquí presentamos algunos minerales también, como el zinc, el selenio, que favorece la actuación, el trabajo de los glóbulos blancos y la fabricación de anticuerpos. Y por último, vamos a hablar también de la fibra y de los prebióticos. ¿Por qué debemos de incluir fibra y prebióticos, es decir, alimentos que sean alimentos a su vez para nuestra microbiota? Pues porque sabemos que hay una relación directa entre la microbiota intestinal y el sistema inmunitario, y puesto que la microbiota hemos visto que en el espacio pues, se puede ver un poco alterada por estos condiciones tan higiénicas y tan asépticas en las que tienen que vivir los astronautas, pues la que nos quede, vamos a favorecerla, vamos a darle alimentos que sean alimentos propiamente dichos para esta microbiota, y con eso pues vamos a conseguir también reforzar nuestro sistema inmunitario. Y ahí tenéis pues el listado de alimentos donde podemos encontrar estos nutrientes, ¿de acuerdo? Con respecto a las alteraciones digestivas, Em, para prevenir reflujo gastroesofágico, pues es más conveniente tener dietas ligeras, bajas en grasas saturadas, repartir las comidas a lo largo del día para pues, que no haya tanta presión a nivel del estómago, y pues, para el estreñimiento, una correcta ingesta de agua, que también se puede complementar pues, con sopa, infusiones, y una correcta ingesta de fibra. Ahí pues algunos de los alimentos que podéis utilizar en estas dietas para fabricar menús espaciales. Y en el resto de problemas, pues comentando un poquito así por encima, vemos que para prevenir la aparición de cálculos renales, es decir, de estas piedras de calcio que se pueden formar en el riñón, una buena ingesta de agua, ¿vale? Y también pues reducir el consumo de sal. Para proteger a los astronautas, al ADN de los astronautas de la radiación y disminuir el riesgo de padecer cáncer, volvemos a antioxidantes y ácidos grasos omega 3. Para los trastornos del sueño, pues aquellos alimentos que son ricos en minerales como el tristófano, el magnesio o el zinc pueden ayudar a regular la producción de melatonina y de cortisol y ayudar a, pues, a regular los ritmos circadianos. Y para los trastornos de la vista, pues omega 3, de nuevo, porque protege a nuestras células, y la vitamina A,
archifamosa por la zanahoria y que todo el mundo sabe pues que ayuda a proteger la visión. Y de nuevo ahí pues es el listado de alimentos. Con todos estos alimentos que os acabo de mencionar y que además podemos elegir de una manera u otra para diseñar una dieta específica frente a un problema, vamos a ver cómo los tenemos que diseñar. Tengo el problema, los efectos sobre la salud, tengo los alimentos, pero no puedo olvidar que hay otros problemas que tengo que solventar a la hora de diseñar los menús, ¿vale? Em, Llevar alimentos frescos es complicado porque además tienen que resistir los viajes, los cambios de presión, la microgravedad, de manera que la mayoría de los alimentos pues, se transportan de forma deshidratada o liofilizada, ¿vale? Y por tanto tienen que ser rehidratados antes de ser consumidos. Esto es una manera además de mm, reducir el peso, reducir el volumen y conservar la seguridad microbiana de los alimentos. Incluso las bebidas suelen ser transportadas en polvo, la leche, el café, los tés, los zumos. Recientemente también se están introduciendo alimentos termoestabilizados. Alimentos termoestabilizados es envasados al vacío. Estos alimentos envasados y sellados al vacío se calientan antes de consumir y tienen la ventaja de que conservan mejor las cualidades organolépticas del alimento, como la textura, el sabor, el aroma, y por tanto pues son más apetecibles para los astronautas. También los alimentos enlatados son una buena opción. Pero, como hemos dicho antes, las necesidades energéticas, la cantidad de calorías que tienen que consumir los astronautas son mayores en el espacio que en la Tierra. Por tanto, necesitamos introducir también en los menús alimentos que sean muy densos nutricionalmente, que aporten en muy poco, digamos, en muy poco volumen, muchas calorías. Y esto, pues, se suele hacer en forma de barritas energéticas. Y recientemente se están incorporando también a los menús especiales los llamados superalimentos, ¿vale? A los nutricionistas no nos gusta llamarlos superalimentos, pero sí es cierto que son alimentos que son elegidos porque incorporados a los menús, pues aportan un alto contenido en nutrientes esenciales. En este sentido, dos de los superalimentos o de los alimentos que más se están llevando, se están introduciendo en los menús espaciales son la quinoa y el alga espirulina. La quinoa es un pseudocereal que es muy apreciado porque tiene mucha fibra, tiene muchas proteínas, tiene muchos minerales como calcio, como hierro, tiene mucho omega 3 y tiene también muchas vitaminas antioxidantes como vitamina C, vitamina E, ¿vale? Además, es fácil de transportar porque se puede transportar deshidratado, fácil de preparar porque se rehidrata en un momento y es muy fácil de combinar con otros alimentos y diseñar pues menú apetecible. Por su parte, la alga espirulina también tiene muchos minerales, muchas vitaminas, pero está especialmente elegido porque tiene muchas proteínas y aunque son proteínas de origen vegetal, tienen una alta calidad de aminoácidos. Por eso es un alimento que se está empezando a incluir mucho en los menús espaciales. Además tiene una ventaja y es que podría ser cultivable en el espacio, por lo que se solucionaría no solo el problema de salud, de que necesitamos más proteínas y se las damos mediante la alga espirulina, sino también el problema del abastecimiento. Lo podemos cultivar allí y lo tendremos siempre a disposición. A veces, aunque diseñemos muy bien los menús, teniendo en cuenta pues todas las necesidades especiales que tienen nuestros astronautas, hay nutrientes esenciales que no son aportados en cantidades suficientes y que por tanto hay que suplementar en la dieta pues con suplementos. Uno de los suplementos más comunes es la vitamina D, la vitamina D, que es una bitohormona, una vitamina que también actúa como hormona. Su mayor parte se fabrica en el cuerpo por la exposición al sol. Por tanto, puede imaginar que vitamina D fabricada por los astronautas por el sol en el espacio, cero. Hay que suplementarla, ¿vale? Se puede además añadir suplementos de calcio y hueso perdón, calcio y magnesio para fortalecer hueso y músculo, omega 3, que ya hemos visto que tienen muchísimas ventajas sobre la salud, antioxidantes o incluso pues probióticos, porque se puede tratar de restaurar la microbiota, la diversidad de la microbiota intestinal en el caso de que se comprobara pues que la deficiencia está causando problemas serios gastrointestinales o sobre el sistema inmunitario. Por otra
parte, hay un problema también con la gestión del agua en la Estación Espacial Internacional, y es que el agua hay que llevarla y por tanto es un recurso limitado en el espacio. Por eso, lo que se hace es, se ha diseñado, la Estación Espacial Internacional ha diseñado un sistema cerrado de reciclaje de agua que convierte en agua limpia y apta para el consumo humano hasta el 98% del agua que se libera en la humedad de la respiración, en el sudor y en la orina. ¿Vale? Así pues se puede suministrar de una manera constante el agua, que ya sabéis que los astronautas tienen que consumir mucha en el espacio. Estos sistemas de filtrado y purificación están basados en unas proteínas que se llaman acuaporinas y lo que hacen es que imitan al sistema de filtración de agua que hay en los riñones humanos, ¿vale? O también el sistema de filtración de agua que tienen las raíces de las plantas. Entonces lo que se hace es, pues se recoge todo el agua sucia, digamos, de agua de orina, de sudor o la humedad de la respiración, se pasa por unas membranas semipermeables que dejan pasar el vapor de agua, que luego se condensa y retiene las sustancias de desecho y los microorganismos. Y para terminar de hablar, y algo que comentamos también al principio, otro de los problemas em, a los que se enfrentan los astronautas en el espacio, en su convivencia en la Estación Espacial Internacional, es que hay poco sitio y tiene que haber muchas cosas. Y entre las cosas que hay por allí pululando, pues están los residuos que se generan. Al año, un astronauta genera en torno a 2.500 kilos de residuos. Y esos residuos, obviamente, hay que sacarlos de allí. Hasta el momento, ¿cómo se hace? ¿O cómo se hacía? Los residuos se embolsaban y se guardaban en la estación espacial durante los meses que tardaba en llegar una nave de carga con nuevos suministros. Una nave que además es una nave desechable, llega con suministros hasta la Estación Espacial Internacional, recoge la basura, los residuos y se desintegra cuando entra en la atmósfera, de manera que pues, se queman los residuos. Claro, el problema está en que estas naves de carga transportan grandes toneladas de suministro y retiran grandes toneladas de residuos. De manera que hay que esperar muchos meses con los residuos allí conviviendo hasta que se puedan retirar. ¿Qué se está haciendo para tratar de solucionar esto? Pues se están diseñando otros sistemas de gestión en forma de contenedores más pequeños que pueden albergar hasta 300 kilos de residuos y que son llenados directamente por los astronautas en la estación espacial, los lanzan de vuelta a la Tierra y como antes la atmósfera terrestre los desintegra, los quema en su entrada y con eso pues se está tratando de solucionar este problema. Esa es una foto de uno de estos contenedores que están retirando residuos. Ahora mismo tienen una capacidad de unos 300 kilos de residuos. Hemos dicho antes que se está tratando de mitigar el problema de tener alimentos frescos, sobre todo vegetales, frutas y vegetales en el espacio, a través de sus propios cultivos, ¿vale? Se han desarrollado muchas posibles soluciones para cultivar verduras y hortalizas frescas en el espacio. Por ejemplo, hay un proyecto de la estación de la NASA en la Estación Espacial Internacional que se llama Proyecto Veggie, que ya ha demostrado que se pueden cultivar algunas plantas como lechuga y rábano en microgravedad, ¿vale? Para eso se utilizan dos sistemas de cultivo. Uno se llama sistema aeropónico y otro son los sistemas hidropónicos. Los sistemas aeropónicos reutilizan el agua ambiental de la propia evaporación de la planta durante la fotosíntesis, la condensa y cae en forma de riego y por tanto pues necesita mucho menos agua para su cultivo que los sistemas hidropónicos en los que las raíces están completamente sumergidas en agua. Los dos sistemas, lo que es, como no hay luz en el espacio para que se haga la fotosíntesis, pues se disponen unas luces LED de distintas longitudes de onda para estimular el crecimiento de las plantas. Y además, pues en todo momento se están monitorizando y controlando factores como la humedad, la temperatura o el pH del agua para dar a la planta en el momento lo que necesita, en un sustrato que no es tierra, ¿vale? Hablaremos de la agricultura espacial cuando veamos las actividades, porque algunas de las actividades propuestas van encaminadas a
investigar qué plantas podrían ser cultivables en el espacio y a investigar cómo afectan pues, estos tipos de factores, la luz, el agua, la temperatura, al crecimiento de las plantas. Y con toda esta información que os acabo de dar, pues vamos a tratar de ponerla en práctica, que esto quizás es la parte que más os pueda interesar, ¿no? Pero bueno, creo que es necesario contextualizar qué actividades vamos a hacer, por qué las vamos a hacer y cómo las vamos a hacer con nuestro alumnado para sumar estos pasos hasta la Luna y completar el reto de Misión X, ¿vale? Por una parte, vamos a ver qué actividades propone la propia web de Cero. Vamos a analizar esas actividades y yo voy a tratar de dar ideas para adaptar esas actividades al alumnado de secundaria o incluso de bachillerato. Y por otra parte, em, yo también os voy a proponer algunas actividades ya un poco más complejas, sobre todo experimentos que se pueden llevar a cabo con alumnado de secundaria, pues en este contexto de la nutrición y de los cultivos espaciales. Si tenéis alguna pregunta, si me queréis interrumpir, por favor, sentiros libres, ¿vale? Si no, Por yo ahora, en el chat no sigo. hay más preguntas. Vale, pues entonces sigo hablando que quizá aquí es donde más preguntas vayan a surgir, ¿vale? Antes de nada, ¿qué tipo de actividades se pueden hacer? Cualquier actividad, ¿vale? En general, mi propuesta va encaminada a eso, a que conociendo los problemas a los que se enfrentan los astronautas en el espacio, en cuanto a salud y a nutrición, pues tratemos de diseñar actividades o experimentos pues, para solucionarlo, ¿vale? Pero también podemos utilizar las actividades que ya hay propuestas en la web de Cero y que aquí os he dejado el enlace. En cuanto a actividades de investigación que podemos diseñar con nuestro alumnado, por ejemplo, podemos proponerle que busquen información acerca de esos retos físicos a los que se enfrentan los astronautas cuando viajan al espacio, que investiguen acerca de la microgravedad, qué es y cómo afecta a los astronautas, acerca de la radiación cósmica, qué es y cómo afecta a los astronautas, o incluso que relacionen los efectos que puede tener un confinamiento prolongado sobre la salud mental con el confinamiento prolongado que nosotros y nosotras ya vivimos durante la COVID, ¿vale? Se pueden relacionar efectos sobre la salud de distintos sistemas o aparatos en el organismo. O se puede hacer otras actividades de investigación relacionadas pues, con la búsqueda de nuevos superalimentos o de nuevas plantas que puedan ser cultivables en el espacio. Por otro lado, podemos hacer pues, actividades que sean un poco más prácticas, de poner en práctica todo lo que el alumnado pues, haya aprendido. Por ejemplo, pues diseñando y analizando dietas para astronautas concretos según sus necesidades energéticas nutricionales específicas, para lo cual pues tendrían que investigar al astronauta, calcular pues su necesidad energética según su tasa metabólica basal y su actividad física. Además, podríamos relacionar una actividad de este tipo con actividades de la sesión de actividad física de las que nos hablará mi compañera María Jesús la semana que viene, porque para calcular necesidad energética necesitamos saber cuánto consumen, cuánta actividad física hacen. Entonces podría ser una actividad en forma de proyecto que ocupara muchas sesiones y sumara muchos pasos en nuestro reto. Eh, Podríamos diseñar menús espaciales con todos estos alimentos de los que acabamos de hablar y pues tratando de tener en cuenta los problemas de almacenamiento, de transporte, cómo introduciríamos alimentos frescos, cómo serían los alimentos deshidratados o liofilizados, cómo trataríamos de hacer nuestros menús más apetecibles y más sabrosos, teniendo en cuenta pues eso, que el gusto y el olfato son un poco menores en el espacio. Y para terminar, como digo, voy a plantear una serie de experimentos. Algunos yo ya los he puesto en práctica en mi aula, otros no, pues porque no tengo un laboratorio tan complejo, pero me encantaría. Mm, en los que podemos, por ejemplo, pues identificar diferentes tipos de nutrientes en los alimentos o incluso podemos recrear un sistema de filtrado de agua sucia, ¿vale? Con lo cual lo podemos relacionar con los sistemas de filtrado y reciclado de agua que hay en la propia estación espacial. Vamos a empezar por las actividades que hay propuestas en la propia web de Misión X. Estas actividades están diseñadas especialmente para alumnado de hasta 12 años, ¿vale? Pero ya os digo que os voy a ir comentando cómo las podríamos adaptar a alumnos de niveles superiores o con otros intereses y otras motivaciones, ¿vale? En las siguientes 3 diapositivas yo he recogido
bueno, la siguiente diapositiva os he recogido todas las actividades que hay de carácter científico para este alumnado. ¿Cómo las encuentro? ¿Cómo las localizo? Cuando yo entro en la web de Misión X, ¿vale? Y clico sobre actividades, ahí se me muestran todas, tanto las científicas como las físicas, ¿vale? Las puedo filtrar por temática, por nivel o por idioma. Si yo filtro por temática y selecciono las científicas, me encuentro con 14 actividades científicas, de las cuales 13 están en español. Una está en holandés. Si alguien controla el holandés, para adelante con ella. Pero si no, pues tenemos 13 actividades que están bastante bien. Os he organizado las actividades por temática, ¿vale? Estas tres primeras actividades, astrocultivo, astrofood o alimentos para el astro y astrofarmer, tienen que ver con cultivos espaciales, con esta problemática de cultivar vegetales y hortalizas en el espacio, ¿vale? Todas las actividades que os he recogido aquí, a todas les he puesto el enlace directo a la web de Sero, ¿vale? Clicando sobre el nombre de la actividad, y también os he puesto el enlace directo al cuaderno de la actividad. Todos los cuadernos de la actividad están en español, excepto uno del que os hablaré luego, que está en inglés. Astrocultivo. ¿Para qué está diseñada esta actividad? Pues mira, esta actividad está diseñada para que nuestro alumnado conozca el desarrollo de tres cultivos diferentes, de tres plantas a lo largo de 12 semanas, y vaya registrando ese crecimiento de las plantas a lo largo de 12 semanas, ¿vale? Hay una actividad, en el cuaderno de la actividad está todo descrito y están incluso las tablas para que vayan apuntando esos registros a lo largo de las 12 semanas. Propone como planta la albahaca, el tomate y el rábano, ¿vale? Pero se podrían elegir otras plantas, incluso se podrían escoger semillas de planta de temporada, porque además el rábano ya está siendo cultivado en el espacio. Entonces, una idea para darle un poco más de nivel o hacerla con alumnado de cursos superiores sería hacer una investigación previa acerca de la- pues, las condiciones en las que vivirían las plantas en el espacio que se cultivarían, qué plantas podríamos elegir que soportaran esas condiciones pues cultivar esas plantas aquí en la tierra para ver cómo crecen, qué necesitan, qué cantidad de agua, qué cantidad de luz, qué cantidad de nutrientes, ¿vale? Como digo, como esta actividad dura 12 semanas, se suman muchísimos pasos. Recordad que cada 30 minutos de actividad, 20-30 minutos de actividad, se suman 4.000 pasos por cada alumno o alumna que participe en la actividad. Por tanto, si hacemos una actividad con nuestro grupo clase de 20, 25, 30 y durante 12 sesiones de una hora, pues fijaos, tenemos ahí muchos pasos para llegar a la luna. Astrofood o alimentos para el astro también está encaminada a que el alumnado conozca más en profundidad frutas, verduras y hortalizas, sus partes, las diferencias entre ellas, necesidades de cultivo de diferentes plantas, ¿vale? Y al igual que con la actividad anterior, yo propondría, para hacerla en secundaria, por ejemplo, pues hacer una investigación acerca de qué condiciones tienen las plantas en cultivo en el espacio, qué plantas de la Tierra podrían soportar esas condiciones y pues estudiar esas plantas más en profundidad, ¿vale? Y además podríamos incluso añadir información a nuestra actividad, pues por ejemplo, analizando la cantidad de nutrientes, macronutrientes, micronutrientes que aportan esas plantas, esos vegetales, esas verduras, esas hortalizas y pues sopesar si podría considerarse un superalimento para los astronautas. La tercera de este grupo de tres es Astrofarmer, ¿vale? Astrofarmer es muy similar a las anteriores, trata de ver cómo afectan los cambios en el cultivo de las plantas, pues variando la hidratación, las horas de luz, los nutrientes, y en este caso proponen dos actividades prácticas, una con berro y otra con rábano, y otras cuatro actividades que son de investigación, son unas fichas de trabajo, ¿vale? Lo mismo que he dicho en las anteriores. Si queremos hacerlo con alumnado de secundaria, en lugar de limitarnos solo a cultivar, que también es interesante para ellos y para ellas, vamos a hacer un trabajo previo de investigación, vamos a tratar de poner en común nuestras investigaciones, nuestros hallazgos, vamos a elegir qué plantas podrían ser cultivables en el espacio y vamos a ver qué necesidades concretas, de qué factores concretos tienen esas plantas. ¿De acuerdo? Luego vienen
A continuación vienen 5 actividades que están relacionadas con la nutrición. La primera de ellas es sabores en el espacio. Y tengo que decir que esta actividad es la única cuyo cuaderno está en inglés. No está todavía traducido al español, pero seguro que en poco tiempo lo tendremos disponible también en español. Es una actividad muy sencilla en la que se trata de poner a prueba el gusto, el sentido del gusto y relacionarlo con los cambios que sufre este sentido en el espacio, ¿vale? Esta actividad es muy sencilla o no, la podemos adaptar casi a cualquier nivel, porque podemos hacer pequeños experimentos o podemos hacer un experimento más complejo con el sentido del gusto, en el que incluso podemos tratar de incentivar a nuestro alumnado que investigue pues, combinaciones de alimentos que potencien sabores o pequeñas estrategias para aumentar el sabor, por ejemplo, echarle unas pizquitas de sal al batido de chocolate, ¿no? Pues todas estas cosas se pueden hacer y se pueden registrar y luego se pueden subir como actividad. La última de esta diapositiva es la actividad que se llama la energía de un astronauta. Esta actividad también es muy completa y le podemos sacar muchísimo partido en prácticamente todos los niveles, porque parte de que el alumnado conozca lo que es una nutrición equilibrada saludable, la pirámide alimenticia y podemos llegar hasta donde queramos. Podemos llegar a que aprendan a calcular necesidades energéticas en función de la tasa metabólica basal y los factores de actividad física. Podemos enseñarles a identificar información nutricional en las etiquetas. Podemos diseñar menús saludables, analizar o que hagan un registro de su propia dieta y luego que comprueben si es una dieta saludable o no con todo lo que hayan aprendido, que la transformen en una dieta saludable, que diseñen menús saludables para astronautas concretos, ¿vale? Entonces, podríamos plantear esta actividad casi como un proyecto, porque desde pirámide alimenticia de plato de Harvard hasta cálculos de necesidades energéticas y etiquetas, podemos hacer muchas actividades de más o menos complejidad en función de las necesidades o la motivación de nuestro alumnado. Y lo mismo, proyectos grandes, muchas actividades, muchos pasos hacia la luna. Luego tenemos otra actividad también relacionada con la nutrición que se llama gravedad reducida bajo en grasa, que es una actividad muy sencilla también para ver el contenido en grasa de diferentes alimentos. En esta práctica, aunque es sencilla, sí que necesitamos calentar y enfriar, porque primero tenemos que, digamos, licuar la grasa, luego solidificarla. Entonces, pues a lo mejor hacerla directamente en el aula es más complejo, pero se puede hacer en un laboratorio escolar si lo disponemos, y si no, pues llevarnos al aula una, una placa de estas de las que se enchufan y se calientan y luego pues llevarnos la grasa licuada a una neverita, ¿vale? Para darle un poquito más de nivel y poder hacerla con alumnado a lo mejor también de secundaria, podemos investigar los tipos de grasa, las grasas monosaturadas, poliinsaturadas, podemos ver las diferencias entre ellas sobre la salud, podemos destacar el papel del omega 3 sobre la salud, hablar de él, de las fuentes donde lo encontramos, también el omega 6 que está en el aceite de oliva virgen extra y pues podemos darle un poquito más de nivel si queremos hacer una actividad que no solo sea la parte práctica. Luego tenemos una actividad que se llama estación de hidratación. Puesto que la deshidratación también y la redistribución de los fluidos es otro de los problemas a los que se enfrentan los astronautas, pues con esta actividad se plantea que se observen los diferentes grados de deshidratación en el cuerpo humano simulando orina más o menos concentrada simplemente con agua y un colorante, ¿vale? La podemos dejar ahí o podemos investigar la importancia de de la hidratación para el mundo en general, para los astronautas, para las plantas, e incluso podemos hacer una actividad complementaria que sea un experimento en el que veamos el efecto de la deshidratación en células vegetales. Este experimento es un experimento muy sencillo, que simplemente, bueno, lo que pasa es que necesitamos un microscopio o una lupa, eso sí, en la que nosotros podemos coger una hoja de la planta o un pétalo de una flor, le raspamos la parte coloreada para que se vean bien las células de la planta o de la flor, las miramos al microscopio, se identifican muy bien las paredes celulares, no necesitamos más, se ven las paredes celulares y luego lo que podemos hacer es poner una gotita de agua con sal para que
la célula vegetal se deshidrate, lo volvemos a llevar al microscopio a la lupa y vemos cómo cambia la estructura de la célula y esta actividad pues nos sirve pues para hablar de ese efecto de la deshidratación también sobre las células humanas. ¿Vale? Incluso aquí también podríamos incluir una actividad para investigar los sistemas de filtrado y reciclado del agua y algún experimento como el que os voy a hablar después para hacer pues una recreación del filtrado de agua sucia. ¿Vale? Como veis, estoy tratando de, basándonos en las actividades que ya he diseñadas, que están muy bien diseñadas y que los cuadernos de la actividad están muy bien descritos, pues daros algunas ideas, algunas pinceladas de cómo podríamos hacerlas pues, con alumnado de secundaria o con otras motivaciones. ¿Vale? Terminando el grupo de actividades referidas a la nutrición, tenemos una que se llama Huesos vivos, huesos fuertes. Este proyecto es muy interesante porque uno de los principales problemas a los que se enfrentan los astronautas es pues, la pérdida de masa ósea, ¿no? Eh, Eso se le puede explicar a nuestro alumnado y la actividad primero propone que se conozca bien la estructura y la función de los huesos en el organismo y entonces propone que se diseñe con unos modelos sencillitos, mm, que se hagan unos diseños pues sencillos simulando huesos para que veamos cómo cuanto más fuertes sean esos diseños, más fuertes son los huesos, más peso soportan y más protegen nuestra salud. Podemos quedarnos aquí o podemos incluir una actividad práctica, un experimento sobre la descalcificación de los huesos, de los que os voy a hablar ahora después un poquito con más profundidad, ¿vale? Incluso podríamos añadir una pequeña investigación acerca del papel del calcio y de la vitamina D en la absorción del hueso y en la protección de la desmineralización. Terminando ya, terminando. Ahora las actividades que vienen ahora ya no están relacionadas con la nutrición, pero también pueden ser muy interesantes. Tenemos dos actividades, una que se llama caja de microbio 1 y otra que se llama caja de microbio 2, bichos en el espacio. Estas dos actividades las podemos relacionar con pues, los problemas o los riesgos de infecciones que tienen los astronautas en el espacio porque su sistema inmunitario pues, está comprometido, está debilitado. Y entonces, para concienciar al alumnado de los riesgos de los microorganismos, pues se puede hacer una práctica también sencillita eh, para cultivar microorganismos en nuestro aula. Aquí necesitaríamos disponer de unas placas de Petri con un medio de cultivo que se puede comprar o se puede fabricar y lo que haríamos sería sembrar en distintas placas de Petri pues microorganismos de distintas procedencias, del yogur, de nuestra nariz, de las manos, de la pantalla de la tablet, ¿vale? Y luego los podríamos llegar, pues eso, hacer crecer, que si disponemos de una estufa, fantástico, y si no disponemos de una estufa, podemos enchufarle un fleso durante unos días con una luz y al final el calor va a hacer crecer los microorganismos, ¿vale? Y lo podemos relacionar pues con el riesgo de los astronautas para padecer más infecciones y cómo favorecer y cómo proteger al sistema inmunitario a través de la nutrición. Esa sería la caja de microbios 1. La caja de microbios 2 lo que nos propone es el mismo experimento, pero que hagamos un antes y un después. Que sembremos placas de Petri antes de, por ejemplo, lavarnos las manos y después de lavarnos las manos. Antes de desinfectar la pantalla de una tablet y después, para ver la importancia de ese entorno eh, eh, higiénico casi estéril en el que tienen que vivir los astronautas, pues para no enfermar en el espacio. Si además tenemos un laboratorio con microscopios y podemos disponer de algún tinte sencillo, tipo azul de metileno, podríamos teñir, podríamos coger una pequeña muestra de esos microorganismos, llevarlo a un portaobjetos, teñirlo y llevarlo al microscopio y, por ejemplo, establecer diferencias entre bacterias y levaduras. Esa es una actividad que podríamos hacer perfectamente con un grupo de bachillerato. Y ya para terminar con las actividades propuestas por la propia web de Cero, os voy a hablar de la actividad que se llama mano biónica y brazo robótico. Estas dos actividades son chulísimas y creo que se puede plantear incluso como un proyecto interdisciplinar entre, por ejemplo, asignaturas de biología y tecnología o incluso robótica y de verdad que se podrían hacer pues
cosas muy chulas, podrían salir cosas muy chulas, porque mira, lo que propone estas actividades es que el alumnado conozca cómo funciona, por un lado, una mano humana, en la actividad de mano biónica, y por otro, un brazo, ¿vale? Primero, habría que estudiar qué huesos, qué articulaciones, qué músculos componen la mano, cómo trabajan conjuntamente para que la mano se mueva y luego, pues también propone diseñar una mano biónica de una manera muy sencilla con cartón, pajitas, cuerdas y gomas, ¿vale? Hasta aquí lo podríamos hacer con primaria o con un grupo de primero de eso perfectamente, pero es que podríamos hacer un proyecto interdisciplinar, como yo he hecho alguna vez, por suerte, con mi compañera de tecnología, Rocío, que se apunta a todo lo que le propongo, y los alumnos diseñaron verdaderos miembros biónicos a los que incluso se les puede robotizar. Aquí ya le estamos dando todo el nivel que queramos, porque a la hora de estudiar huesos, músculos de la mano, de un brazo, o de una pierna o de un pie, hasta el nivel que queramos. Podemos añadirle más o menos huesos, más o menos músculos, más o menos articulaciones. Y luego, construirla en la maqueta. La podemos hacer sencilla, la podemos hacer más compleja o incluso, se me ocurre si en nuestro centro disponemos de impresoras 3D, hacer una simulación de un miembro biónico, ¿vale? Entonces, esto también podría ser un proyecto muy a largo plazo con los que conseguiríamos muchos pasos hacia la luna y que le podríamos sacar mucho jugo a nivel de contenido y también a nivel práctico y a nivel de producto final, ¿vale? La última actividad que nos propone la propia web de Cero es una actividad más sencilla que se llama Cuaderno de Bitácora del Astronauta. Este cuaderno de bitácora es una especie de registro de diario de una astronauta, Samantha Cristoforetti, que es una astronauta de la ESA que ha estado 2 veces en el espacio, ha vivido casi un año allí en la Estación Espacial Internacional y entonces, pues en el cuaderno de la actividad hay registradas como entradas a diario de distintas temáticas, pues conforme a la dieta, al ejercicio, al descanso, incluso al ocio. Y entonces la actividad consiste en que el alumnado por equipo lean esa entrada a su diario y respondan a una serie de preguntas, ¿vale? Con el objetivo de que fomenten la participación y la cooperación y el trabajo en grupo. Todas estas actividades, ya os digo, están muy bien descritas en la web, los cuadernos de trabajo están muy bien diseñados, eso sí, para niveles pues, de hasta 12 años. Y además, las entradas en la web están acompañadas de vídeos en inglés, con lo cual, si nuestro centro es bilingüe y queremos aprovechar las actividades como actividades bilingües, las podemos hacer también sin ningún problema. Una vez dicho esto y revisadas las actividades que tenéis en la web y que os animo a que le echéis un vistazo, pues yo os voy a proponer algunas, sobre todo experimentos, que podéis llevar a cabo con alumnado de secundaria o, como he dicho, incluso de bachillerato. Experimentos que pues, se pueden adaptar a niveles y a intereses y que normalmente, por mi experiencia, pues, les suelen gustar mucho a los chicos y a las chicas. En la propia web de Misión X también hay algunas propuestas de actividades para secundaria, son poquitas y en cuanto a actividades relacionadas de carácter científico, solo hay 4 y están relacionadas con la nutrición, ¿vale? Esas actividades que he propuestas no son de gran complejidad, pero bueno, vamos a proponer algunas alternativas. Vamos a ver cómo las podemos hacer un poco más adaptables a nuestros grupos, ¿vale? Estas dos primeras que estáis viendo están enfocadas a la dieta, al menú, ¿vale? Proponen que se registre durante la semana la dieta del alumnado, que la analicen y que luego hagan un póster sobre un alimento saludable, ¿vale? Hasta aquí se puede hacer sin ningún problema, pero si además hacemos pues de lo que hemos hablado antes, ¿no? Además de hacer ese registro semanal de la dieta y el análisis, transformamos la dieta en una saludable. Si además cogemos a un astronauta concreto, miramos sus necesidades energéticas, diseñamos una dieta específica para él. Si a esa dieta le añadimos pues superalimentos, alimentos apetecibles, hacemos que sea una dieta con la que el astronauta disfrute, pues estamos dándole un poquito más de nivel y más de complejidad, ¿vale? Si añadimos una actividad para interpretar etiquetas,
para comparar etiquetas de alimentos, tanto información de nutrientes como información de energía y ingredientes incluso, ¿vale? Pues con todo eso vamos a conseguir pues, una actividad más compleja y más adaptada al nivel que estemos trabajando. Aquí os dejo pues esas ideas, ¿no? Y sobre todo, pues tratar de que el diseño de los menús, sobre todo si van a ser menús espaciales, pues planteen soluciones a esos problemas de los que hemos hablado antes, pues de que los menús sean más saludables, sean más apetecibles, se incluyan superalimentos, generen menos residuos, ¿vale? Pues todo eso lo podríamos trabajar con nuestro alumnado. Por ejemplo, a la hora de tratar de que el alimento genere menos residuos, podríamos investigar acerca de envases biocompostables, o, pues no sé, plásticos biodegradables, pues todo eso. Otra de las actividades, que la tercera de las actividades que hay propuestas, está destinada a destacar la importancia del agua para los astronautas, ¿vale? Pues de nuevo estudiando los efectos de la deshidratación en los astronautas y también la relaciona con el abuso de bebidas energéticas y, y bebidas azucaradas en los astronautas. En este caso, la actividad em, ¿se está viendo mi presentación? Perfectamente. Sí, vale. Es que se me ha ido un momento la pantalla, no lo tenía claro. O sea, Pues bueno, se está viendo una... Eso, ahora, eso. ahora se ve Se la ve como... presentación, Sí, sí. Dale. pero vale. No, es que se ha ido la presentación, eso es lo que decía. Digo, se ve el Vale, sí. documento, pero no se ve la presentación. Ahora se ve la presentación. Perfecto. Em, vale, pues como os decía, esta actividad más diseñada a eh, las necesidades de los astronautas en en la hidratación, las necesidades de hidratación de los astronautas, pero nada, es que se me ha ido la pantalla y ya me despista un momento. ¿La veis bien, no? ¿Sí? Vale, Perdona, Patricia, sí que se me han puesto el salvapantallas y vale, los quitarlos. Ve perfectamente. vale, Objetivo, vale. simular los métodos de filtrado y purificación del Exacto, agua. perfecto, perfecto, que no quería dejarme nada sin mostrar. Por una parte, podemos hacer una actividad sencilla para ver los efectos de la deshidratación del agua, de la deshidratación en los astronautas, de las que ya hemos hablado, pero también podemos hacer algunas cosillas un poquillo más complejas, algunos experimentos. Por ejemplo, yo os propongo este experimento. Es un experimento en el que se recrea el proceso de filtrado del agua haciendo pasar agua sucia, que podemos, por ejemplo, coger agua de regado de planta o hacer agua sucia, simular agua sucia, coloreándola pues, con un colorante alimenticio. Le hacemos pasar por un sistema que hemos diseñado con diferentes tipos de filtros, pues algodón, arena, café, y vamos viendo cómo el agua, pues esos filtros van reteniendo la impureza y el agua pues, va resultando cada vez más limpia. Y con todo esto, pues lo podemos relacionar con esos sistemas de filtrado que se han diseñado para la Estación Espacial Internacional. ¿De acuerdo? Em, También podemos hacer una práctica para ver la deshidratación en el propio organismo, ¿vale? Y esta práctica para ver la deshidratación en el propio organismo es muy sencilla también. Se registra el consumo de agua a lo largo de un día, por ejemplo, se pesa al chico o a la chica antes de hacer un ejercicio físico intenso y después de hacer un ejercicio físico intenso y entonces se ve la pérdida de agua a lo largo del ejercicio por la evaporación, por el sudor, ¿vale? Además, esta actividad, esta práctica, este experimento, lo podríamos unir a alguna actividad física que vayamos a diseñar pues de las que nos va a proponer María Jesús en la próxima sesión. Y entonces, pues tendríamos ahí un par de actividades que podríamos sumar a nuestros pasos. La última actividad está diseñada o planteada para que los alumnos y las alumnas conozcan algunos de los nutrientes que son esenciales pues, para la salud de los huesos y la salud de los músculos, pues, como el calcio, la vitamina C o el hierro, ¿vale? Se puede hacer tipo de investigación, ¿vale? O se puede preparar o plantear algunos experimentos sencillos en el laboratorio que, como digo, suelen gustarle mucho a los estudiantes. Por ejemplo, se puede medir
la cantidad de vitamina C que hay en diferentes alimentos o bebidas, utilizando como indicador una disolución de almidón a la que le añadimos unas gotitas de Lugol o unas gotitas de betadine, ¿vale? Se prepara una disolución de agua en la que se le echa una cucharada de almidón, se remueve, se le echan unas gotas de betadine, ¿vale? Y entonces esa disolución tiene un color marroncillo. A esa disolución la vamos a utilizar como indicador, la vamos a ir echando sobre diferentes alimentos o bebidas que pues previamente les vamos a preguntar a los estudiantes si creemos que tienen vitamina C y si tienen mucha o poca. Y entonces pues viendo cómo cambia de color ese indicador, pues vamos a relacionar los alimentos con más o menos presencia de vitamina C. Y es una práctica sencilla con alimentos que podemos llevar de casa, distintos tipos de frutas, distintos tipos de verduras y podemos hacer pues eso, algunas licuaciones de esos alimentos y hacer esta práctica que, como te digo, es sencilla y suele gustar mucho. También se puede ver si hay o no proteína en un alimento con un reactivo que se llama reactivo de Buret, que es lo mismo, echándole una gotita del reactivo de Buret sobre el alimento, si se vuelve morado es que hay proteína. Y además podemos ver cómo se naturalizan esas proteínas en presencia de calor, por ejemplo, en presencia de ácidos, que es tan sencillo como coger alimentos, carne, huevo, clara de huevo, leche, ¿vale? Y añadir distintos ácidos, vitaminas, pues, zumo de limón, vinagre, o si tenemos ya en el laboratorio, lo podemos añadir un ácido más fuerte, pues mejor. Y también pues poniéndolo al calor. Y entonces vamos comprobando, los estudiantes van viendo cómo las proteínas cambian su estructura y cambian su forma, incluso su color, conforme se van denaturalizando. Y entonces pues podemos relacionarlas con la importancia de las proteínas para el músculo. Y luego pues hay una práctica también, perdón, hay una práctica también muy sencilla que también se puede hacer con betadine, que es detectar si distintos alimentos tienen más o menos cantidad de almidón, ¿vale? El almidón, que es un hidrato de carbono complejo que sirve como pues, reserva energética en los vegetales, pues podemos ver si diferentes alimentos tienen más o menos almidón y también pues eso lo podemos relacionar con la necesidad de transportar al espacio e incluir en la dieta y en los menús de nuestros astronautas pues alimentos que sean muy ricos en hidrato de carbono complejo y que tengan pues, una gran densidad energética. Como digo, estas prácticas son sencillas de plantear. eh, si a alguien le interesa, las quisiera poner en práctica con su grupo, me lo puede decir, yo tengo los protocolos que los he preparado para mi alumnado y por supuesto estoy encantadísima, los comparto. Estas prácticas de las que vamos a hablar ahora son un poquito más complejas y sí que necesitan ya de, pues a lo mejor un laboratorio, incluso algunos reactivos mucho más específicos, sobre todo las dos de las que hablaremos ahora después. Esta primera es una práctica muy chula también, en la que podemos ver el efecto real de la calcificación en los huesos, ¿vale? Para relacionarlo con los riesgos que sufre el sistema esquelético de los astronautas en las condiciones de microgravedad en el espacio cuando van perdiendo masa ósea y por tanto se van haciendo más frágiles. Es sencilla, simplemente podemos escoger huesos de distintos tamaños, incluso de distintas especies, pues huesos a lo mejor de cerdo, de pollo, e incluso de ternera. También podemos coger un huevo con su cáscara, sumergimos esos huesos en vinagre, que podemos además poner distintas concentraciones de vinagre, y vamos viendo a lo largo del tiempo cómo se va perdiendo ese calcio en los huesos, cómo se va descalcificando el hueso. Pues los estudiantes pueden pesar el hueso antes de ponerlo en vinagre y luego pues pasado un día, pasado tres, pasado una semana y pueden ir viendo las diferencias en cuanto al peso y relacionarlas con la pérdida de masa ósea. Y también pues van viendo cómo el hueso se va volviendo más frágil. Entonces pues como digo, una práctica relativamente fácil de hacer, de llevar a la clase o al laboratorio y con la que podemos relacionarla pues, con todo este problema de la salud ósea de los astronautas y también relacionarla con la necesidad de incluir alimentos que refuercen la salud de los huesos en el espacio. Y luego las otras dos prácticas que os planteo aquí son ya más complejas. Yo estas no las he hecho porque ya os digo que necesitan de unos reactivos más específicos y quizá yo las plantearía para grupos ya superiores, cuarto de eso o incluso bachillerato. Y son prácticas, una para detectar el hierro en los alimentos y otra para detectar el calcio, ¿vale?
En este caso, para detectar el hierro necesitamos dos reactivos, un reactivo que se llama ferrocianuro de potasio y otro reactivo que se llama tiocinato de potasio. Cuando nosotros ponemos en contacto un alimento con ferrocianuro de potasio, si ese alimento tiene hierro 2, hierro hemo, hierro de origen animal del que se absorbe bien, se produce un precipitado de color azul. Y si ponemos en contacto el tiocinato de potasio y lo que hay en el alimento es hierro 3, em, hierro no hemo, hierro del que se absorbe un poco menos bien, entonces el reactivo vira a tono rojo. Con este experimento podemos introducir a los estudiantes pues en las diferencias entre el hierro de origen animal y de origen vegetal, el hierro hemo y el hierro no hemo, y también podemos hablarle de cómo mejorar la absorción del hierro incorporando una fuente de un ácido, como puede ser la vitamina C de una naranja o de una fresa, a nuestra dieta, porque el ácido hace que el hierro 3 se convierta en hierro 2 y por tanto se absorba mejor. Por último, la práctica de la detección del calcio en alimentos, simplemente con un reactivo que se llama oxalato de amonio, cuando se pone en contacto con alimentos con distintas cantidades de calcio, se forma un precipitado blanco y podemos ver diferencias en esos precipitados pues, en función de si el alimento tiene más o menos calcio. ¿Vale? Con todas estas propuestas que hemos hecho, yo espero que ya tengáis material, pues yo creo que para ir a la luna al menos una vez y si acaso volver, ¿vale? También que os sirvan de base pues para diseñar las vuestras propias. Mi intención era, pues eso, dar ideas, lanzar situaciones que puedan servirnos de partida para diseñar nuestras propias actividades en nuestro aula, ¿vale? Una vez que tenemos las actividades hechas, lo siguiente ya es registrarlas, ¿vale? Aunque de momento el registro de actividades no es obligatorio para subir luego las actividades a la web, es decir, he hecho esta actividad y me sumo tantos pasos, sí que puede resultar interesante tanto a nivel nuestro para registrar lo que hemos ido haciendo como para el alumnado, pues tomar nota de qué han ido haciendo, qué han ido aprendiendo, conclusiones a las que han ido llegando, sus propias observaciones. Entonces, ¿cómo podemos registrar estas actividades? Podemos diseñar un portfolio digital si tenemos acceso pues, a esas TICs o podemos hacer un cuaderno de laboratorio. Cada alumno se puede diseñar su propio cuaderno de laboratorio en el que se vayan recogiendo pues, evidencias de las actividades que vayamos haciendo, tanto investigaciones, prácticas, experimentos y también reflexiones pues, que vayan obteniendo acerca de lo que van emprendiendo, incluso pueden ir anotando cuántos pasos han ido consiguiendo con cada actividad. En la propia web de Sero, en el apartado de Misión X, hay un diario de la misión que también está en formato descargable. Si pincháis donde pone cuaderno de la actividad, os lleva el enlace directo para descargaroslo. Este diario de la misión está diseñado para esas actividades físicas y científicas que hay propuestas, ¿vale? Pero también hay un apartado posterior en el que podéis anotar el nombre de las actividades que cada uno y cada una vaya haciendo. Os puede servir de partida o puede servir para usarlo con vuestro alumnado. Y como os digo, pues luego nos deberíamos de ir ya, una vez que hemos hecho las actividades, a registrarlas. Nos vamos al apartado de actividades, envío de actividades y enviarlas tan sencillo como buscar el nombre de nuestro equipo, si tenemos más de un equipo, en el desplegable y luego buscar la actividad en el desplegable. Podemos elegir una de las actividades que hay propuestas si hemos hecho la actividad tal cual o si hemos diseñado nuestra propia actividad o hemos adaptado una de las que hay propuestas, le damos a otra actividad científica no incluida en la lista, ¿vale? Y así ya pues nos calcula los pasos que, que hemos, que hemos dado con esa actividad y nos dice cuánto de cerca estamos ya de la luna. Y bueno, con esto yo he llegado al final de esta formación, por lo menos al final de la parte de daros mucha información. Espero que os haya resultado útil. Ahora pues me quedo a vuestra disposición absoluta para resolver dudas, para escuchar vuestras preguntas, para atender vuestras sugerencias. Aquí tenéis la webgrafía que yo he utilizado he consultado para preparar esta presentación, por si alguien quiere profundizar un poco más en alguno de estos temas. Y pues solo me queda daros las gracias por vuestra atención. Animaos a que participéis en el reto Misión X.
con una o con pocas actividades, porque se pueden hacer cosas muy chulas con el alumnado. Creo que em, incluir espacio y ciencia en el aula es fácil, es atractivo, es motivador para nuestro alumnado, también para nosotros y nosotras como docentes. Y si encima luego cuando lleguen a la Luna reciben un mensajito desde la Agencia Espacial felicitándolos por sus logros, pues se van a llevar mucha alegría. ¿Vale? Y por último, antes de daros paso a vosotros y a vosotras para que pues charléis conmigo ahora, quería recordaros mi correo, ahí lo tenéis, mpatriciapl@gmail.com, porque quedo a vuestra total disposición por si puedo seros de ayuda en cualquier momento a lo largo de este reto. Y nada, pues muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, Patricia. Ha sido muy interesante. Y abrimos turno de preguntas. Mira, hay una persona, Amparo, no sé si quieres hablar directamente o quieres que la lea yo. Em, Eh, Nada, sí, es un poco lo que he puesto, que mi duda, mi mayor duda es con las actividades sobre el registro, que lo has explicado muy bien cómo hacerlo, si hay que enviar alguna evidencia, escanear el trabajo realizado por los alumnos, no sé muy bien si hace falta hacer algo de eso. Como he dicho, de momento no. De momento, ahora mismo el registro es pues indicando qué tipo de actividad ha hecho, el número de alumnos con la que la ha hecho y los minutos que ha empleado. Pero primero a nivel personal como docente, pues a mí, por ejemplo, me resulta interesante pues tener evidencia de todo eso que hemos ido haciendo con nuestro alumnado, porque también pues vamos comprobando qué cosas les gusta más, qué cosas les gusta menos, qué sale mejor, qué sale peor. Y también pues para el alumnado, si además nosotros estas actividades las tratamos de relacionar con contenidos específicos, con saberes, con estándares, pues nos sirven además como instrumento de evaluación, ¿vale? Sí. Vale, y luego la otra duda que pregunté antes, lo de los equipos, como es verdad que 52 son muchos, después de haber hecho la inscripción, ¿lo puedo dividir en dos equipos? ¿Es posible hacer eso una vez que ya he hecho la inscripción con los 52? Yo lo que haría sería hacer una inscripción nueva con cada Nueva. uno de Ah, esos vale. equipos y cuando vaya a registrar las actividades, registrarlas con los dos equipos ya de menos número de Vale, alumnos. vale, perfecto. Muy bien. Es que no sabía si ya está cerrada la inscripción o se puede todavía porque Se pueden se inscribir puede. Vale, y que me corrija Manuel, creo que el reto termina en Agosto. agosto de ah, vale. 2025, o sea que podemos estar registrando actividades hasta agosto. Claro, Yo, os ani- tened en cuenta que es un proyecto europeo, entonces que a la hora de buscar calendarios hay que cuadrar calendarios escolares de toda Europa. Entonces está abierto hasta agosto, que para los equipos españoles se nos queda un poquito raro uno, porque el curso escolar acaba en junio, pero hay otros países en los que tienen clases durante julio. Entonces, estáis a tiempo de participar y os invitamos a hacerlo y creo que Patricia ha dado muchísimas ideas de cómo hacerlo. Sí, muchísimas gracias. Muy, muy interesante. gracias a Muchas vosotros. gracias. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? Bueno, aprovecho yo Ujú. lo que he preguntado antes, los cuadernos de actividad, que has dicho que uno de ellos estaba en inglés, el de los Sí, sabores. sí, Quiero recordar, exacto. ¿los demás están en inglés también? O sea, ¿están Sí, disponibles? están disponibles Vale, en muchísimos idiomas. vale. Prácticamente todo en inglés, menos este que está solo en holandés, creo que recordás que era, y el resto están prácticamente en todos los idiomas. Yo me he centrado en identificar aquellos que están en español, pero es cierto que para hacer las actividades bilingües, que también nos podría resultar muy interesante, hay mucha información, porque el cuaderno está en inglés, la web la podemos poner en inglés, los vídeos que acompañan a las actividades están en inglés, entonces es Ujú. verdad que se facilita mucho el trabajo de adaptación al bilingüismo. Vale, muy bien, perfecto. Pues muchas gracias. Nada, ¿Más preguntas? Yo, Patricia, te quería preguntar por tu experiencia sí, con este desafío en el aula en secundaria. En sí, la sesión de la semana pasada, que fue una sesión para explicar el desafío en general, que la dio nuestra compañera Celia, algún profesor, alguna profesora comentó que estaba muy bien, pero que este desafío tenía más pinta de ser para alumnos de primaria. Pero tú eres profesora de secundaria y lo sí, has llevado al aula, ¿no? sí. ¿Cuál es tu experiencia un poco? Eh, a mí me ha funcionado muy bien. Todas las actividades que yo he planteado siempre me han funcionado muy bien.
quizá porque también yo he intentado justificar siempre la actividad em, desde el punto de vista de astronauta como sujeto de estudio. Vale. Para mí el astronauta es un sujeto de estudio, vamos a estudiar los efectos que tiene sobre la salud, pues distintas condiciones como la microgravedad, como la radiación. Vamos a ver sobre este sujeto de estudio cómo podemos implementar dietas o menús que contrarresten estos efectos. Entonces, como sujeto de estudio a mí me funciona muy bien. No tanto como a lo mejor modelo a seguir, que quizás es lo que más, ¿no? Los niños de primaria, cuando estudian el espacio, es más como esa experiencia, ¿no? Pero como sujeto de estudio al que se le saca muchísimo partido, en mi caso desde la biología y desde la nutrición y la fisiología, a mí me funciona fenomenal. Y lo pongo de ejemplo prácticamente, aunque no esté llevando a cabo concretamente una actividad en ese momento, sí que intento que mi alumnado entienda cómo, por ejemplo, cuando yo tengo que hablar de los contenidos relacionados con la nutrición, em, este sujeto de estudio astronauta para mí es un modelo perfecto para implementar un montón de conceptos de nutrición. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. ¿Hay más preguntas por aquí? Y Patricia, para cuando Sí, lo pones en práctica, a ver, lo más útil, teniendo en cuenta todo lo que tenemos que conseguir que los chicos sepan hacer, es adaptarlo un poco curricularmente a lo que se supone que la ley nos dice que tienen que aprender, saber, hacer, bla, 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 bla. exacto. Sí. Entonces vas como picando de, pues esto para esto, porque claro, en la parte de nutrición está muy bien, Sí. pero por ejemplo, si no estás a lo mejor en un tercero de la ESO, que es más de fisiología y Mm, cuerpo humano, igual hay otros, desde el punto de vista de biología, hay otros niveles, primero de la ESO o a lo mejor cuarto, que es más molecular, que se queda un poco más cojo. ¿Te centras en algún sí, nivel no. específico? En el que me toca dar ese año. Si me toca dar tercero y cuarto de eso, pues le cago la actividad de tercero y cuarto de eso. La intento adaptar. Si me toca dar primero de eso, espacio, efectos de la radiación, es decir, efectos del viaje espacial como tal en el organismo, aunque a lo mejor no profundice tanto en los efectos de la salud, pero sí em, hacerles ver que tiene efectos sobre la salud, aunque no concretemos tanto como en un tercero de eso, por ejemplo. ¿Que me toca dar un cuarto de eso? Efectos sobre el ADN, efectos sobre la desnaturalización de proteínas. Entonces, hay muchísimas actividades. No, obviamente todas no son adaptables a todos, a lo mejor todos los niveles o a todos los contenidos curriculares, pero sí que si nos buscamos un poquitillo la vida, sí que podemos buscar la manera de encajar alguna actividad. El agua, en primero de eso, el agua, todas las actividades que tienen que ver con filtrado, con rehidratación, con todo eso, se puede hacer. Es verdad. Y luego, si encima algún compañero quiere colaborar contigo y haces Claro, interdisciplinar, eso es pues ya magnífico, eso es triunfas del todo. maravilloso. Os puedo decir que el proyecto que hicimos interdisciplinar con mi compañera Rocío de Tecnología, construyendo miembros robóticos, salió genial. Los pusimos en una especie de feria de la ciencia que nosotros hacemos todos los años en nuestro centro. Los alumnos aprendieron, disfrutaron y realmente, además, pues colaboras con un compañero, con una compañera, que se hace todo mucho más ameno. Mm. Disculpadme que me Muchas meta en la gracias. conversación. Siempre que damos siempre que en la oficina de Ser España damos presentaciones acerca del proyecto, nos gusta explicar que en realidad el objetivo de Ser no es aprender ciencias espaciales porque sí, ni aprender astrofísica porque sí, ni aprender de espacio porque sí, sino utilizar el espacio como contexto educativo. Y creo que esto que está comentando Patricia es un muy buen ejemplo de ello, ¿no? De vamos a utilizar que a los niños y niñas les encantan los astronautas para fomentar hábitos de nutrición saludable, para fomentar que hagan ejercicio, etcétera. Y al hilo de esto también, comentaros que el proyecto ESER no solo tiene misión X, tiene otros 4 desafíos. Astropi, que consiste en construir un satélite, no, perdón, CANSAT, que consiste en construir un satélite, AstroPi, que consiste en programar una computadora Raspberry Pi a bordo de la Estación Espacial Internacional, Detectives Climáticos, que consiste en investigar un problema climático, y MoonCamp, que consiste en diseñar una base en un cuerpo rocoso del sistema solar, en la Luna o en Marte. Bien, hay un hilo que los une a todos de alguna manera. Es decir, si os interesa el tema,
podéis trabajarlos de manera transversal en vuestras clases y con otros compañeros y con otras asignaturas. O sea que os animamos a que buceéis en nuestra web y- y le saquéis chicha. ¿Alguna pregunta más para Patricia? Bueno, aprovecho para hacer una cuña publicitaria. Patricia es una docente de lujo. Te agradecemos muchísimo que hayas venido. Durante la segunda semana de julio, es decir, entre el 8, espera que os digo bien las fechas, que luego estas cosas se quedan grabadas. Os voy a decir bien las fechas exactas. Tiki, tiki. Estamos en marzo. 8-11 de julio, ¿puede ser? Del 8 al 11 de julio, efectivamente. Del 8 al 11 de julio vamos a hacer este año el campamento de profesores ESERO, ¿vale? Tendrá lugar en Granada, en Andalucía, en el Parque de las Ciencias, y la idea es que durante esos 4 días haremos 5 talleres en paralelo para que podáis trabajar los contenidos ESER. Básicamente os llevamos estrategias y maneras de llevar al aula todo lo que hacemos, ¿vale? Uno de ellos, en el que está implicada Patricia, se va a llamar ESERO en primaria. Entonces, la idea es explicaros cómo llevar al aula los 5 desafíos de los que hemos hablado, centrándose específicamente en los cursos de primaria. Entonces, cómo trabajar Astropi en primaria, cómo trabajar Kansat en primaria, por supuesto, todo Misión X. Vamos a ver este curso que hemos hecho aquí, pero la idea es que toqueteéis y que hagáis cosas y que os llevéis situaciones de aprendizaje que llevar al aula. Tendremos otro acerca de Mooncamp, que son recursos de gamificación para el aula, y tendremos un último acerca de detectives del clima, ¿vale? Dentro de muy poquito enviaremos la información por si os interesa inscribiros. La inscripción es gratis, o sea que lo único que tendríais que financiar de vuestro bolsillo sería alojamiento y viaje a Granada, pero creemos que es una experiencia que va a ser muy enriquecedora, ¿vale? Si no hay ninguna pregunta más, vale, pues hago 3 cuñas publicitarias. A mí siempre me gusta decir ESERO, la E de SERO es E de eficacia, y mientras estaba Patricia dando la charla, ya hemos podido subir a nuestro canal de YouTube la sesión de la semana pasada, ¿vale? Entonces, os he adjuntado en el chat el enlace a la lista de reproducción dentro de nuestro canal de YouTube, donde vais a ir encontrando las 3 sesiones de este curso de formación de Misión X. La sesión de Steam 60 que dio Celia la semana pasada, la sesión de Patricia que ha dado, la sesión de hoy de alimentarse como astronautas que ha dado Patricia hoy, que la colgaremos cuando termine. Y la semana que viene subiremos la sesión de ejercitarse como astronautas que dará María Jesús. ¿Vale? Por otra parte, en esta sesión habéis registrado asistencia, sí, pero lo vuelvo a subir, ¿vale? Tiki tiki, short answer. Vale, os vuelvo a enlazar aquí el enlace, pegar. Os envío aquí el enlace de asistencia para las personas que todavía no lo hayáis rellenado, ¿vale? Y por último, os voy a mandar nuestra página web. Tiki tiki. La web está en plena reconstrucción, ¿vale? Porque queremos hacer una web más dinámica, más accesible, con un diseño más moderno y en el que la información se encuentre de manera mucho más fácil, ¿vale? Entonces, también en el chat os copio el enlace a nuestra web donde tenéis toda la información. Os repito, la estamos reformando y al final de todo, si os vais al final de toda la página, veis que pone newsletter. Si escribís vuestro nombre y una dirección de correo, os llegará el newsletter de SERO en el que cada mes informamos de las novedades más importantes del proyecto en general. Las fechas clave para los desafíos, las formaciones que proponemos, los webinarios que propone la ESA que están abiertos a todo el profesorado español. Entonces, si os interesa el proyecto, os recomendamos que os suscribáis. Os podéis desuscribir en cualquier momento, siempre. Y en esa newsletter también enviaremos la información de la escuela de verano. Y nada más, voy a dejar de grabar